Soy un biólogo marino que estudia las ballenas azules en el Océano Pacífico. No son el animal más grande del mundo. A lo largo de milenios, la humanidad se ha esforzado por explorar todas las fronteras que este mundo tiene para ofrecer. Los humanos han priorizado cada región no descubierta para conquistarla, sin dejar ninguna hoja sin cubrir, sin dejar ninguna piedra sin mover. La noción predeterminada es que la humanidad está en la cima de la cadena alimentaria. Depredadores máximos sin superior natural, nada que nos detenga más que nuestra propia fuerza de voluntad. Quiero decir que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Me equivoqué. Hace unos años me embarqué en una expedición de investigación para estudiar los hábitos migratorios de las ballenas azules en el Océano Pacífico y, durante ese viaje, me di cuenta de que, de hecho, no somos los depredadores máximos de la Tierra. De hecho, lo más probable es que estemos relativamente abajo en la cadena alimentaria. Perdónenme, estoy divagando. Permítanme presentarme. Me llamo Zach Yegral. Soy un biólogo marino que se especializa en los hábitos de alimentación, migración y apareamiento de las ballenas. En particular, la ballena azul. El animal más grande de la Tierra, o eso creía. Durante todos mis años de práctica, no había nada más emocionante que ponerse un traje de buceo y nadar al alcance de un brazo de una criatura tan astronómicamente enorme solo para poder introducirle un rastreador. Era casi una experiencia humilde. Mirar a un ojo del tamaño de tu cabeza y contemplar su alma mientras nada a tu lado, dejando una estela que te impulsa hacia atrás, me dio una descarga de adrenalina como nunca antes. En el pasado me había embarcado en muchas expediciones, y mi logro más reciente fue poder determinar y predecir con un 90% de precisión hasta el punto de la cuadrícula la ubicación de ciertas manadas durante ciertas épocas del año debido al movimiento de ciertos bancos de krill. La expedición que me llevó a escribir esta historia fue la prueba de este logro. Íbamos a ver si lo que había predicho era realmente exacto. Teníamos un pequeño equipo de investigadores, la doctora Sarah Renger, una colega bióloga marina, el doctor Jacob Agapov, un oceanógrafo ruso, el doctor Sri Satfiel, un oceanógrafo estadounidense, y yo. Nos acompañaba en esta expedición una pequeña tripulación y un capitán cuyo único trabajo era mantener el barco y llevarnos del punto A al punto B. Tenemos un viaje de 5 días por delante. ¿Estás listo, Slinger?, dijo Sarah. Slugger era un apodo que había adoptado unos años atrás en un partido de softball entre colegas cuando procedí a golpear la pelota directamente fuera del parque y conectarnos un grand slam, asegurando la victoria de mi equipo. Creo que he tenido tiempo suficiente para acostumbrarme al mar. No es a mí a quien deberías preguntar, respondí, haciendo un gesto leve a uno de los miembros de la tripulación que parecía excepcionalmente enfermo. Después de que el equipo y la tripulación terminaron de prepararse para el viaje, todos nos reunimos en el puente para discutir el lugar al que nos dirigíamos y lo que todos debíamos hacer. Dado que la misión era probar mi hipótesis, me consideraron el líder y posteriormente di la información. Muy bien, todos, escuchen. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al capitán Ryder y a su tripulación por permitirnos a mí y a mi equipo utilizar su embarcación. Estoy seguro de que si todos hacemos lo que se supone que debemos hacer y llevamos a cabo nuestro trabajo correctamente, podremos llevarnos bien. Eso provocó una buena carcajada condescendiente entre la tripulación. El capitán Ryder dio una larga calada a su cigarrillo y procedió a burlarse. Le di una rápida mirada a Driss, quien me dijo en voz baja: bien hecho, idiota. Me froté la nuca, dejando muy claro mi nerviosismo, y continué. Nos dirigiremos al punto de cuadrícula 34 grados 5009 N 141 grados 1339 W. Si mis cálculos son correctos, ese debería ser exactamente el lugar al que migró una manada de ballenas azules. Mi equipo estará basado en las literas inferiores y llevará a cabo nuestras operaciones en la cubierta superior. ¿Por qué tenemos que ceder una parte de nuestra cubierta superior a un grupo de científicos de cuello blanco?, espetó uno de los miembros de la tripulación. Después de unos cuantos gestos de aprobación entre la tripulación, Sarah intervino. Escuche, todos sabemos que este arreglo no es ideal, pero si con su cooperación podemos hacer que esto se haga de la manera más fluida posible. 5 días de ida, 2 días dedicados a estudiar y 5 días de vuelta. 12 días, creo que todos podemos superarlo. Por supuesto, nuestra empresa les pagará a todos por permitirnos realizar nuestra investigación en su barco. La mención de la compensación monetaria pareció calmarlos a todos por el momento, y después de discutir algunos detalles de mantenimiento, estábamos listos para zarpar.
2 días después de nuestro viaje, decidí subir a la cubierta tarde por la noche para dar un paseo nocturno. El aire era amargo, el cielo nocturno y la luna iluminaban el océano debajo. Noté que Sara estaba sentada en una silla mirando el agua. Vi una silla vacía no muy lejos de él, así que la acerqué a su lado y me senté con él. Oye, no me di cuenta de que no era la única a la que le gustaba venir aquí tarde por la noche. Ella soltó una risita. Me gustaban sus risas, me relajaban. Me ofreció un cigarrillo. Oh, no, estoy bien. Dejé de fumar, tratando de hacer todo el asunto de mi colete, ¿sabes? Volvió a guardar el paquete en su bolsillo y continuó dando largas caladas al suyo. ¿Recuerdas que poco después de divorciarnos me dijiste que mi abuela senil, que Dios la tenga en su gloria, apareció con regalos felicitándonos por haber conseguido un perro o algo así? Dijo. Sí, jaja. Lo sé. A veces la demencia la superaba. Extraño a esa mujer. Probablemente debería haber mencionado esto antes. Sara y yo estuvimos casados. Nos conocimos en la escuela de posgrado y, en nuestra graduación para recibir nuestra maestría, le propuse matrimonio en el escenario. Nos divorciamos poco después de la muerte de nuestro hijo no nacido. Su nombre iba a ser Elliot. Afortunadamente, después de un tiempo separados, logramos mantener una amistad saludable, así como una relación profesional. ¿Cómo crees que habría sido? Pregunté. Es tan tonto como una caja de piedras si heredó tus genes, dijo Sara entre risas. No, en serio. ¿Cómo crees que habría sido si estuviera aquí hoy? Pregunté, esta vez mirándola a los ojos. Sara miró hacia el agua. No lo sé. Me gusta pensar que él hubiera sido feliz, que hubiera disfrutado de su vida. También me gusta pensar que nos mira con desprecio, que no nos culpa. Me lo pensé un momento. ¿Nos estaba mirando desde arriba? Siempre había creído en un Dios, pero nuestro hijo nos estaba mirando desde arriba en ese momento. Nos sentamos en silencio por un rato antes de que decidiera volver a la cama. Avísame si necesitas algo, me voy a dormir. Te veo mañana, dije con mi voz más amable posible. Está bien, buenas noches, respondió ella sin siquiera mirarme, con los ojos fijos en el agua. 3 días después empezamos a acercarnos a nuestro punto de referencia. Todo el equipo estaba en la cubierta mientras el barco avanzaba a toda velocidad, mirando hacia el horizonte. ¿Veis algo? Le pregunté a Jacob mientras miraba a través de los binoculares. No, todavía no, dijo con su marcado acento ruso. Espera. Agujeros nasales. Veo agujeros nasales. Déjame ver. Gritó Chris mientras le quitaba los binoculares a Jacob. Sí. Son ellos. Lo había logrado. Mi teoría era correcta. Todo el equipo me aplaudió y me saludó con los 5, felicitándome por mi logro. Mientras disfrutábamos de nuestra emoción, el capitán Ryder detuvo el barco y todos comenzamos a prepararnos. Por muy emocionante que fuera, ahora era el momento de ponerse a trabajar. Corrimos a nuestras literas, tomamos nuestro equipo y comenzamos a instalarnos en la cubierta. Yo, Sara y Chris tomamos nuestros trajes de buceo, nuestras lanzas para colocar rastreadores en las ballenas, cámaras a prueba de agua, así como kits de oxígeno. Jacob agarró su sistema de radar y comenzó a instalarlo en la cubierta. Todos estábamos extasiados de meternos en el agua con estas majestuosas criaturas. Podíamos ver el enjambre rosado de krill y las enormes ballenas nadando entre ellos. De inmediato conté 6, pero supuse que había algunas más en las profundidades del agua. Sara, Chris y yo nos equipamos, bajamos nuestro bote al agua y comenzamos a dirigirnos suavemente hacia las ballenas, que estaban a unos 100 metros de distancia, con uno de los miembros de la tripulación a bordo con nosotros para ayudarnos a regresar. Jacob decidió quedarse atrás para confirmar si habíamos colocado con éxito nuestros rastreadores en las ballenas. Desde allí, podríamos estudiar sus movimientos, cuánto tiempo permanecieron en un área antes de migrar y, con mi hipótesis ahora probada como correcta, predecir hacia dónde se dirigirían a continuación. Detuvimos el bote a unos 70 pies de las ballenas para no asustarlas. Fui el primero en entrar. Justo cuando me sumergí en el agua, noté a 2 adultos que no habíamos visto antes a unos 30 metros por debajo de la superficie. Escuché un chapoteo a mi lado y vi que Sara y Chris se habían sumergido. ¿Cuántos contáis? Preguntó Sara por el auricular que todos teníamos puesto. 8, respondí. Mirad abajo, 2 adultos. Probablemente dejando que las hembras coman primero. Supongo que la caballerosidad no ha muerto después de todo, dijo Chris en tono de broma.
Admiramos a las criaturas durante bastante tiempo. Toma algunas fotos antes de que intentemos colocar los rastreadores, sugirió Sarah. Saqué la cámara submarina y comencé a tomar fotografías de las ballenas. Medimos a dos de las hembras a unos 20 metros para obtener un tamaño promedio para la manada, y el siguiente paso fueron los rastreadores. Pero justo antes de comenzar a prepararnos, las ballenas comenzaron a actuar de manera extraña. Estaban angustiadas, como si algo estuviera muy mal. Sin embargo, este no era el comportamiento normal de una ballena angustiada. Emitían los sonidos normales que hace una ballena angustiada, pero nadaban hacia arriba como si estuvieran tratando de escapar del agua. Nadaban y sacaban la cabeza del agua, solo para volver a caer en el agua. Sus llamadas de socorro se hicieron cada vez más fuertes, casi como si estuvieran frustradas y temerosas de no poder salir del agua. Escuché a Tris por el auricular. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué están haciendo? Antes de que tuviera la oportunidad de responder, escuché a Jacob ponerse al teléfono también. Thatch, ¿qué está pasando ahí afuera? ¿Qué están haciendo las ballenas? Todos en silencio, déjenme pensar un minuto, solté por el comunicador. Las ballenas comenzaron a agitarse y a saltar aún más alto fuera del agua. Se estaban acercando y la situación se estaba volviendo peligrosa. Muy bien, todos, volvamos al bote. Esto se está volviendo peligroso. Comenzamos a nadar hacia el bote, pero justo cuando comenzamos a regresar, un tentáculo enorme se disparó desde las profundidades. Ahora, cuando digo enorme, no me refiero a muy grande. Cada ventosa que tenía era del tamaño de una casa pequeña al menos. Era gigantesco. Se envolvió alrededor de una de las ballenas y la tiró hacia abajo con tanta fuerza que descendimos al menos 50 pies. Las ballenas se estaban volviendo locas en ese momento. Se escucharon llamadas de socorro en el océano, el krill comenzó a pulular por todas partes. Apenas podía ver a Sarah o Tris. ¿Qué fue eso?, gritó Tris. No lo sé. Escuché a Sarah gritar. ¿Qué está pasando ahí afuera?, gritó Jacob en el micrófono. Toda la escena se había convertido en un caos absoluto. Comenzamos a nadar para intentar alcanzar el bote, pero justo en ese momento otro tentáculo salió disparado de las profundidades y se envolvió alrededor de otra ballena. La ballena gritó de agonía antes de ser arrastrada miserablemente hacia su tumba acuática. La fuerza del tirón nos hundió aún más. Ya no era seguro estar a esta profundidad. Necesitábamos salir de allí de inmediato. Necesitábamos alejarnos lo más posible del horror sobrenatural que acechaba debajo de nosotros. Comenzamos a nadar nuevamente, Tris a unos 50 pies a mi izquierda. Sarah. No podía encontrar a Sarah. Miré a mi alrededor con pánico, pero no había señales de ella. ¿Dónde está Sarah?, grité por el micrófono. Tris también empezó a mirar a su alrededor. ¿Ya lo ha inventado?, preguntó. En ese momento escuchamos un crujido en el auricular. Estoy aquí, a tu derecha, Thatch. Miré la vía a unos 20 o 25 metros de mí. Sarah, tienes que nadar en nuestra dirección y hacia arriba ahora mismo, exigí. Noté que había una ballena encima de ella. Sarah, aléjate de esa, fue todo lo que pude decir antes de que uno de esos malditos tentáculos saliera disparado desde las profundidades y arrastrara a la ballena hacia abajo, atrapando a Sarah en su estela. Empecé a gritar por el micrófono. Jacob gritaba como un loco, exigiendo que le dijera lo que estaba pasando. No me importaba. Mi ex esposa, la futura madre de mi hijo, mi mejor amiga, estaba muerta. No podía recomponerme por más tiempo. Empecé a hiperventilar, quemando mi oxígeno, cuando sentí que algo me golpeaba. Era Tris. Recupérate, hombre. Sarah se ha ido. Tenemos que salvarnos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido más fuerte que ninguno de los dos había oído en nuestra vida. Sonaba como si 1000 motores de tren explotaran a la vez. 100 explosiones nucleares ocurriendo todas al mismo tiempo. El océano se sacudió violentamente. Thatch, si no me dices qué diablos está pasando ahora mismo, me sumergiré allí yo mismo. Escuché a Jacob gritar con todas sus fuerzas por el micrófono. Sin dejar de ignorarlo, Tris y yo miramos hacia abajo. Alrededor de 20 tentáculos, cada uno de al menos 2000 pies de largo con ventosas del tamaño de plataformas de aterrizaje, comenzaron a elevarse desde las profundidades. A medida que se acercaban, notamos cientos y cientos de tentáculos más pequeños retorciéndose y retorciéndose cerca de las fauces de lo que fuera que era esta bestia. Mientras no prestábamos atención, los enormes tentáculos habían procedido a elevarse fuera del agua.
Una vez más escuché la voz de Jacobs, sin embargo, esta vez no me estaba hablando a mí. En el fondo escuché una confusión masiva entre los miembros de la tripulación. «Dios mío, ¿qué es eso?», dijo. La voz de Jacobs por el micrófono debe habernos sacado a mí y a Chris de nuestro trance porque inmediatamente comenzamos a nadar hacia arriba. Sin embargo, como si la desesperación estuviera destinada a ese día, escuché a Chris gritar de agonía. Giré la cabeza de golpe y vi que Chris había sido atravesado con una extremidad parecida a un aguijón que había salido de una de esas enormes ventosas. Vi cómo ese enorme tentáculo descendía al océano, llevándose a Chris con él. Era solo cuestión de tiempo antes de que yo fuera el siguiente, no podía parar. Tenía que nadar. Sigue nadando. Sigue nadando. No pares. Entonces escuché un fuerte crujido. Miré en la dirección del sonido y vi que otro tentáculo se había enrollado alrededor del barco y estaba comenzando a hundirlo. Vi a miembros de la tripulación sumergirse en el agua en un débil intento de escapar de las garras de la bestia, pero de manera similar a la lanza que había atrapado a Jacob, pequeños arpones biológicos salían disparados de las ventosas y derribaban a cada marinero uno por uno. Era como si los tentáculos tuvieran mente propia. Por trágico que fuera, estaba distraído. Esta era mi oportunidad. Me disparé hacia arriba con gran fuerza. Vi que el barco se hundía lentamente, junto con los miembros de la tripulación perforados. Solo podía asumir que Jacob estaba entre ellos. Justo cuando me acercaba al barco, se estrelló contra el suelo, casi golpeándome. Uno de esos malditos aguijones lo había atravesado y había arrastrado al miembro de la tripulación que estaba en el barco hacia abajo. ¿Cómo sabía que estaba en él? ¿Y cómo no me había atrapado todavía? Trozos de madera flotaron hacia la superficie. Escuché otro de esos fuertes rugidos guturales y miré hacia abajo. La criatura ahora tenía sus fauces abiertas y podía ver sus ojos. 3 pares de ojos gigantescos miraban hacia la superficie, cada uno podría haber sido un océano en sí mismo. Los dientes. Dios mío, los dientes. Cientos, cada uno del tamaño de edificios, afilados como navajas y diseñados para matar. El interior de su boca emitía un brillo naranja, parecido a un portal al mismísimo infierno. La luz que producía iluminaba perfectamente a las criaturas. Con todo el caos ni siquiera me había parado a pensar qué podría haber sido esa cosa. Debido a los tentáculos, supuse que se trataba de una especie de calamar Godzilla no descubierta hasta el momento, pero no era un calamar. Ni siquiera puedo describir su rostro. Era un horror sobrenatural casi reptil que encarnaba por completo cada cosa horrible que pudiera imaginar. Sus 3 ojos enormes emitían tanto odio y rabia. Esta cosa no debería haber existido. Un engendro del mismísimo diablo. Observé cómo arrastraba mi barco y a toda la tripulación hacia su boca y los tragaba sin esfuerzo. Lo miré, esperando que me atravesara como lo hizo con Sarah, Chris y la tripulación. Le estaba rogando que lo hiciera. Pero nunca lo hizo. Simplemente se quedó allí sentado. Mirando hacia la superficie con esa ira cruda y sin filtrar y el odio ardiendo en sus ojos. Emitió un rugido más ensordecedor antes de descender a las profundidades. Me quedé allí flotando, viéndolo profundizar más y más hasta que la punta del tentáculo más largo finalmente desapareció en las profundidades. Me quedé sin palabras. Como si estuviera en piloto automático, me impulsé hasta un trozo de madera flotante que había quedado del barco destruido. Afortunadamente, era lo suficientemente grande como para que pudiera trepar. Me quedé allí durante horas, completamente desesperanzado. Varado. Recuerdo que pensé que probablemente moriría allí, pero en ese momento ya no tenía ningún problema con eso. Lo había aceptado por completo. Eso fue lo último que recuerdo antes de desmayarme. Me desperté con el sonido de las aspas de un helicóptero que se acercaba. A través de mi visión borrosa, vi un buque de la marina a lo lejos y un helicóptero que se acercaba. Al parecer, había estado a la deriva durante 2 días, completamente inconsciente y apenas aferrándome a la vida. Los médicos de la marina se sorprendieron de que estuviera vivo a pesar de lo deshidratado que estaba. Después de unos días de recuperación, me entrevistaron los representantes de la empresa para la que trabajaba, así como de la empresa que construyó el barco en el que estábamos. Tuve que explicar por qué habían muerto 3 de mis compañeros y por qué había desaparecido un barco junto con la tripulación, siendo yo el único superviviente. Fue un equipo defectuoso y un mantenimiento deficiente. Uno de los motores se sobrecalentó y explotó, provocando una reacción con el combustible. Estaba en la cubierta dando un paseo nocturno cuando vi que la popa del barco ardía en llamas.
Traté de advertir a la gente, pero el fuego se propagó rápidamente y no tuve más opción que saltar a un bote salvavidas. El fuego alcanzó el bote y quemó la mayor parte más rápido de lo que pude bajarlo, y cuando llegué al agua, solo me quedaba un trozo de madera a la deriva, fue lo que les dije. O les contaba una historia absurda que pudieran poner en los titulares, o les contaba la verdad y me consideraban delirantes y traumatizados y me internaban en un pabellón psiquiátrico. Yo no creía en monstruos. Las historias bíblicas de los antiguos sobre leviatanes y horrores que escapan a nuestra comprensión me hacían creer que todo era pura ficción. Ahora, 3 años después, mientras escribo esto, me sigo negando a poner un pie en el océano. Me jubilé en cuanto regresé a la costa y utilicé el dinero que había ahorrado para vivir dentro de mis posibilidades durante el mayor tiempo posible. De vez en cuando pienso en mis colegas, especialmente en Sara. Me gusta pensar que me están mirando desde arriba con nuestro futuro hijo, tal como hablamos en la cubierta aquella noche. Si estás leyendo esto, el océano es un mundo extraño, salvaje y sin ley que vive junto al nuestro. El blob. Extrañas grabaciones de las profundidades. Movimientos cataclísmicos atribuidos a glaciares o placas tectónicas. Antes de que los descartes de inmediato, recuerda que he visto lo que hay debajo. Historia 2. El lago en el fondo del océano a menudo resulta sorprendente cuando le digo a la gente que hay lagos y ríos auténticos en el fondo del mar. Parece totalmente extraño, lo sé, pero es absolutamente cierto. Estas características son el resultado de depósitos de sal debajo del propio fondo marino. A medida que el agua del mar se mezcla con estos depósitos, se vuelve increíblemente salina y, en las condiciones adecuadas, puede filtrarse en depresiones y otras formaciones. Como es mucho más salina que el agua circundante, no se mezcla, creando lagos e incluso ríos que fluyen a kilómetros de profundidad. Estos lagos y ríos son un hábitat increíblemente extraño. Campos de mejillones, gusanos tubícolas y otros animales filtradores abarrotan sus orillas, brindando refugio a una gran cantidad de pequeños crustáceos. Todavía no estamos muy seguros de por qué estas criaturas se apiñan alrededor del agua salada, ya que estos lagos submarinos son mortales para cualquier forma de vida que sea lo suficientemente tonta o desafortunada como para ingresar en ellos. O eso pensé, de todos modos. La semana pasada estuve buceando en uno de estos lagos en las profundidades del Golfo de México, como parte de una expedición para evaluar los daños duraderos que se han producido en los ecosistemas bentónicos tras el incidente de Deepwater Horizon. El fondo del océano suele pasarse por alto en las consecuencias inmediatas de un incidente como este, pero el petróleo acabará por hundirse y, cuando lo haga, podría decirse que el problema es peor, porque empieza a introducirse en la cadena alimentaria. Esto empieza con los animales filtradores, por lo que una enorme capa de mejillones tenía que estar en lo más alto de nuestra lista. Estábamos llevando a cabo una operación en tándem. 2 submarinos de un solo tripulante inspeccionando ambos lados del lago y buscando cualquier signo de enfermedad o muerte en los bancos de mejillones. La ciencia de las profundidades marinas es un trabajo sorprendentemente aburrido la mayor parte del tiempo. Estás atrapado en el fondo del océano en una esfera diminuta, mirando una gran cantidad de barro. O en este caso, campos interminables de mejillones, salpicados de gusanos y atravesados por cangrejos de patas delgadas. Era inquietantemente hermoso, pero el aburrimiento se apoderó de él rápidamente. Había estado barriendo el campo durante bastante tiempo cuando noté una clara mancha muerta que se extendía desde el borde del lago tóxico. Los mejillones verdes estaban ennegrecidos y agrietados, sus conchas ya no recibían minerales del organismo que se encontraba en su interior. Hacia el lago mismo, los moluscos estaban cubiertos de sal, como si el lago mismo estuviera salpicándolos. Eso era extraño. Si bien los lagos como este definitivamente tienen olas, este era bastante profundo y tranquilo en su mayor parte y los efectos de la sal se limitaban a una pequeña área. Era como si el agua solo saliera del lago en ese lugar en particular. Había una franja considerable de mejillones muertos, lo suficiente como para que me pareciera que era importante, así que me dirigí hacia ellos y comencé a extraer muestras. Empecé en el borde mismo de la zona que, al inspeccionarla más de cerca, abarcaba unos 50 metros cuadrados aproximadamente. Estaba tan concentrado en manejar los delicados brazos del sumergible que al principio no noté las olas. Pero me llamaron la atención cuando rozaron el borde del banco de mejillones, alterando las conchas cristalizadas en la orilla del lago. Fue extraño. No había ninguna razón real para que hubiera olas en ese punto.
El submarino se mantenía estable y la corriente era débil. Por un momento me pregunté si el otro sumergible se acercaba al lago por alguna razón, pero la falta de luces hizo que eso pareciera poco probable. No podía haber ninguna razón para que la superficie del lago se alterara en absoluto, pero las olas en realidad se estaban haciendo más grandes. El reflujo de las aguas negras y aceitosas era hipnótico, bañando rítmicamente las conchas de moluscos muertos hace mucho tiempo, mientras las luces se reflejaban en los cristales de sal depositados por innumerables olas. A medida que las ondas se intensificaban, sucedió algo completamente imposible. La superficie del lago bentónico se rompió y algo se arrastró hasta las conchas envenenadas. Me quedé mirando fijamente durante un momento, sin comprender exactamente lo que estaba viendo. Nada podía vivir en esa agua tóxica, y sin embargo, algo horrible acababa de aparecer de sus profundidades. La criatura que emergió del oscuro lago no se parecía a nada que hubiera visto antes. De unos 5 metros de largo, se movía sobre 12 patas delgadas que se ramificaban desde un caparazón acorazado casi tan negro como el mar abisal que nos rodeaba. Estas patas se extendían por encima del cuerpo de la criatura, con articulaciones en forma de rodillas varios pies por encima de su espalda que las hacían bajar hacia el fondo del mar. En la parte delantera de un caparazón robusto brotaba algo parecido a un torso erguido, que parecía una conglomeración retorcida de mantis y crustáceo. De este torso brotaban 6 extremidades más. 4 terminaban en pinzas largas y espinosas y el par superior terminaba en una estructura similar a una guadaña, como si su garra superior se hubiera alargado y afilado. No había cabeza, pero 4 antenas con volantes se movían como gusanos de árbol de Navidad en la suave corriente, moviéndose de un lado a otro en respuesta a estímulos invisibles. En este trabajo he visto muchas cosas extrañas, pero ver a esta criatura me llenó de una sensación de terror tan absoluta que me sentí físicamente enfermo. Tenía la clara sensación de que estaba viendo algo que ningún ser humano debería ver jamás, algo completamente incomprensible. Nunca me he sentido tan agradecida por los centímetros de acero que me protegían no solo de la aplastante presión de las profundidades, sino también de la lúgubre criatura que había salido arrastrándose a ese lago. Después de unos momentos, la criatura se giró hacia el sumergible y, a pesar de que no había ojos ni aparentemente ningún lugar para ellos, sentí como si estuviera mirando directamente a través del acero hacia mis ojos. Sentí una presión insoportable en la cabeza mientras la cosa giraba en mi dirección, la agonía de 1000 migrañas recorriendo mi cerebro hasta que ya no pude ver, oír ni sentir nada más que un ruido blanco. Era interminable, pero cuando se detuvo me sentí vacío, incapaz de soportar el repentino silencio. No tenía la menor sensación de tiempo, pero cuando volví en mí estaba en la enfermería a bordo del barco. Para mi asombro, había estado inconsciente durante más de 2 días. El otro sumergible había venido a investigar por qué estaba fuera de contacto y me encontró desplomado sobre los controles, convulsionando. Habían arrastrado el vehículo de vuelta a la superficie y me habían sacado totalmente inconsciente. No tenía absolutamente ningún recuerdo de nada más allá de la criatura, y algo dentro de mí pensó que revelar eso sería una mala idea. Así que no dije nada, aferrándome a mi memoria perdida. El silencio de la enfermería me pareció atronador, una ausencia dolorosa de sonido. Decidí salir a la cubierta a tomar un poco de aire fresco y observar cómo pasaban las oscuras aguas del Golfo mientras me apoyaba contra la barandilla, feliz de liberarme del silencio. Mirar las aguas profundas solía traerme una sensación de calma, pero ahora me di cuenta de que no sentía nada más que ese puro y repugnante temor y una sensación persistente en el fondo de mi cerebro, como si estuviera olvidando algo importante. Sin embargo, por más que lo intenté, no pude entenderlo del todo. De hecho, aquí en el hospital esperando más pruebas que no encontrarán nada, todavía no puedo descifrar qué fue lo que vi en ese tiempo perdido. Pero sí sé una cosa. Esa criatura es algo horrendo, algo que lamentaré haber visto durante el resto de mi vida. Ya no soporto el silencio y la visión del océano me llena de un terror que va mucho más allá del simple miedo, el tipo de terror que imagino que siente un cordero afligido al ver un lobo entre la maleza. No creo que tenga que saber los detalles de lo que vi en el fondo del Golfo, porque mi cuerpo me lo dice de manera inequívoca. Tenemos todas estas ideas y planes para el fin del mundo. Creemos que vendrá del espacio, o de una guerra nuclear, o de una enfermedad, pero nos equivocamos. No sé lo que vi, pero cada instinto dentro de mí sabe lo que significaba. Hay algo terrible viviendo muy debajo del mar, y eventualmente será el fin de la vida tal como la conocemos.